abrir en Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10, por favor. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a leer hasta el 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Vamos a orarnos. Amoroso Padre Celestial, esta mañana te damos muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos la dicha, Padre, de estar en el gran reunión. Agradecemos, Señor, las bendiciones recibidas durante la semana, la salud con la que gozamos algunos, Padre, y también, Señor, agradecemos especialmente por los que están reunidos aquí. Bendice sus vidas, Señor, ayuda a los padres para que continúen, se establezcan y se afinen en el camino tuyo, Padre, y continúen fielmente a las actividades que tenemos cada semana. Esta día, Padre, queremos dedicarlo para honrar y glorificar a tu Hijo Jesucristo. Queremos recordar su sacrificio, pero también, Señor, pedimos por la palabra que va a ser predicada. Ayúdanos a hacerlo, Señor, adecuadamente, Padre, como diría Pablo, para que hablemos como debemos hablar, Señor. Que sea claro, Señor, que no se parezca al oscuro, que es pariente, Padre, de lo torcido, sino que sea real, claro y entendible. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Esta mañana te glorificamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este mensaje es, hermanos, la comunicación que agrada a Dios. La comunicación que agrada a Dios. La comunicación, hermanos, es la segunda parte para mantener una buena relación. Cualquier tipo de relación que nosotros tengamos, sea de noviazgo, de matrimonio, de amistad, de compañerismo, está basada, hermanos, en la comunicación. Pero la comunicación solo es la primera parte, porque la segunda parte de una buena relación es la voluntad de respetar a la otra persona. De nada sirve saber hablar bien y comunicarse con los demás si no tenemos deseos de respetar a la otra persona. Pero en la comunicación, además, también se encuentran las palabras de amor. Palabras, hermanos, que expresan el interior de una persona. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué hace la boca, hermanos? Habla, describe, se expresa y comunica lo que siente. La honestidad, hermanos, que es el principal pilar más importante de todos, también es parte de la comunicación. Porque se puede ser honestos sin también ser groseros. Y hoy en día vamos a estudiar, hermanos, lo que se necesita para encontrar la honestidad, pero no la grosería a la hora de expresarse. Hay gente que te puede decir, estoy simplemente siendo honesto, pero te está agrediendo, te está maldiciendo, te está faltando al respeto. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6 dijo las siguientes palabras: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Un paso más importante de la consejería es la buena comunicación, tanto entre el consejero y los aconsejados, como entre las personas que vienen a tomar consejo. Vamos a analizar brevemente Colosenses 4:6 para que lo vean, hermanos. La palabra que necesitas, hermanos, para utilizar o tener una buena comunicación contiene las siguientes 4 partes. Fíjate bien. Dice Colosenses 4:6 lo siguiente, que lo primero que ocupa una buena palabra es continuidad. Dice, sea vuestra palabra siempre. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. La continuidad en la buena expresión es necesaria, sin excepción. Si mantenemos este buen hábito en nuestras relaciones, nuestra comunicación va a ser cada día mucho mejor. ¿Cuándo debe mantenerse una buena comunicación? Siempre. Y luego dice la siguiente parte, con gracia, sea vuestra palabra siempre como con gracia. Nos dice que debemos aprender una manera de hablar, porque con gracia significa una buena manera de hablar. La palabra gracia tiene muchos significados, pero uno de ellos es caer bien.
agradar al oído de aquellos que están a nuestro alrededor, pero la función en este texto es la de una manera. La gente tiene que aprender maneras de comunicarse, y una de las mejores maneras de comunicarse es con gracia. Tiene la tercera parte del texto una expresión figurada. Hay que aprender a ponerle algo figurado a nuestra manera de hablar. Dice el pasaje sazonada con sal. Eso no es literal, ¿verdad? Que nosotros no traemos sal en la boca para expresarnos y comunicarnos con los demás. Eso es una expresión figurada. Pero todos los que cocinan o saben de la utilidad de la sal, saben que la sal sirve para qué, hermanos? Para dar sabor, para sazonar, para que sepa buena la comida. Hay gente que no le gusta la comida sin sal. Yo al menos no tengo problema con ello. Pero si usted me habla sin sal, eso sí me molesta. Así es que póngale sal a su manera de hablar. ¿Para qué? Para que sazone su manera de hablar. Es decir, para que le dé sabor. Si tú le das sabor a la comida, ¿qué va a recibir la persona a la hora de sentarse a comerla? Gozo, disfrute. Si tú hablas bien con tus seres queridos, con las personas de tu alrededor, ¿qué vas a lograr en los demás? Que disfruten tu manera de hablar. Pero hay una cuarta, y ese es el propósito, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Aquí nos habla del propósito de hablar, para que sepáis, dice. Esa es la razón por la que nuestra palabra siempre debe estar con gracia y sazonada con sal, para saber cómo hablar. Pero aparte de ello, nos dice que siempre hay una manera obligada de hablar con los demás. Es decir, nosotros no decidimos, hermanos, cómo debemos hablar con los demás. Hay normas que rigen, por eso usa la palabra debéis. Debéis. Hay una manera exacta. Por ejemplo, el hijo tiene una obligación de hablar con gracia con sus padres. Le puede decir el papá: hijo, por favor, coge tu ropa. No, papá, porque mi hermano no le manda lo mismo. ¿Esa es la manera adecuada de hablarle al padre? No. ¿Cuál es la manera adecuada de hablarle al padre? Sí, papá, al momento, ahorita voy. Siempre hay una manera. Dice, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. A veces, hermanos, hay diferentes tipos de formas de expresarnos y de comunicarnos, pero cada circunstancia va a requerir de una manera específica de hablar. Ahora, en el contexto de este pasaje, para no torcer el texto, vamos a entenderlo, se encuentran tres cosas principales en el contexto. Si ustedes van, por favor, y buscan Colosenses capítulo 4, versículo 6, o si ya lo tenían ahí a la mano, ustedes van a encontrar que en el contexto de este pasaje se encuentra, hermanos, en primer lugar la predicación del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en los versículos 3 en adelante: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ese es el contexto. La otra cosa que está en el contexto es el testimonio que deben recibir las personas de nosotros, las que están afuera. Lean el verso 4, el verso 5. Atad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora fíjense bien, hay una manera de andar, dice sabiamente. Y ahora sí, hermanos, está la manera en que debes responder. Si ustedes observan dentro del contexto, la comunicación que se está pidiendo es para un buen testimonio y para que nosotros, hermanos, demos cuenta de nuestra fe, de la predicación del Evangelio. Por eso dice responder a cada uno. O sea que las personas nos pueden preguntar, nos pueden interrogar acerca de nuestra fe, y nosotros siempre debemos de estar preparados para tener una buena comunicación. Pero lo que es cierto en este contexto es cierto en cualquier otro contexto. Déjenme decirle lo que quiero decir. El hecho de que debemos cuidar nuestra manera de hablar a la hora de predicar y comunicar el Evangelio a los demás no es menos cierto que también debemos de procurar tener una buena palabra en cualquier clase de relación, porque si es verdad en este contexto, lo es verdad en cualquier otro contexto. ¿Queda claro, hermanos? Esto nos indica, de acuerdo al pasaje, que la manera de hablar es importante para cumplir los fines de Dios, pero también para convivir con los demás, porque dice responder a cada uno. Además, hermanos, nos habla de que el poder de la palabra no debe ignorarse. ¿Sabes cuánto poder tiene tu manera de hablar, hermanos? ¿Saben ustedes lo que podemos conseguir? El que usa su boca siguiendo estos consejos lo hace sabiamente. Por eso dice andad sabiamente para con los de
afuera, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechándolo para que sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, y sepas cómo debes responder a cada uno. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la lengua, es decir, de la comunicación. Vamos a hablar del uso que le damos. Vayamos a Santiago, hermanos, que es el texto que vamos a utilizar esta mañana porque habla de la lengua. Santiago capítulo 3, por favor, vayan a Santiago. Y vamos a quedarnos dentro del libro de Santiago y vamos a estudiar varias partes de ello. Ahora, el pasaje, cuando lo estuve analizando, me di cuenta que tiene más información para que nosotros aprendamos a aconsejar. Y establecí algunos puntos a la hora de estarlo analizando. Entre ellos, hermanos, este pasaje nos enseña, como ya lo vimos, la comunicación que agrada a Dios, es lo que el pasaje nos enseña. Pero entre otros puntos, hermanos, el pasaje también nos enseña cómo actúa un buen consejero. Nos enseña, además de cómo actúa un buen consejero, que Dios es el árbitro en toda contienda, y Él es al que le vamos a dar cuentas de nuestro pecado, y siempre debemos de meterlo en cualquier clase de plática que nosotros tengamos. Entonces, el tiempo no me va a ajustar. Yo quería empezar hoy. Dios es el árbitro en cualquiera de tus comunicaciones. Dios es el que decide cómo debes comunicarte, cuáles cosas están mal, qué cosas vas a corregir. Yo quería continuar con el consejo y el problema que hay. Pero el día de hoy voy a comenzar con la comunicación que agrada a Dios. Pero antes de introducirnos completamente en ese punto, hermanos, quiero que veamos el contexto de este pasaje, porque es muy importante. Fíjense bien, hermanos, el contexto de este pasaje muestra en dónde la comunicación es egoísta, deshonesta, hiriente y altanera. Escribe esas 4 cosas. La comunicación es egoísta, es deshonesta, es hiriente y es altanera, o sea, soberbia. Ese es el tipo de comunicación que hay en Santiago capítulo 3 y capítulo 4, porque vamos a tratar los 2 capítulos. Pero lo más importante, hermanos, es en dónde esta comunicación se está dando. Igual de importante como conocer y describir la mala comunicación es en el contexto en que se da. Por ejemplo, puede haber mala comunicación en un matrimonio, en una pareja que se ama. Se pueden estar hiriendo al uno al otro, hablándose mal, no tratándose con cariño, no diciéndose la verdad, siendo deshonestos. Pueden ser hirientes, uno de los dos puede ser altanero, pero puede suceder exactamente lo mismo entre padre e hijo. El padre puede menospreciar a los hijos y decirle, no me importa, si te va mal en la vida, no me importa, haz lo que quieras. Menospreciarlo, el hijo puede hablarle mal a su padre, portarse de manera altanera y decir, no lo voy a obedecer, ya me tienes harto o harta, porque los hijos son capaces de hablarnos de ese modo. Pero puede darse una mala comunicación también en el trabajo. La blanda respuesta, dice la palabra de Dios, quita la ira, y puede ser que tu patrón sea un mal patrón y te trate mal. El otro día nuestra hermana Gaby publicaba en el Face que su patrón o alguien, su jefe cercano, no es soportable, es una persona que le habla muy mal y algunas otras cosas. Y todo esto, hermanos, nos indica qué importante es el contexto de la mala comunicación. A veces los matrimonios o las personas que tienen problemas los tienen por tener una mala comunicación, pero dijimos que la otra parte de la comunicación es la voluntad de respetar a la persona, ¿se acuerdan? De nada sirve saber qué decir si no quieres respetar a la persona. ¿De qué te sirve saber que la blanda respuesta quita la ira si no te importa el cónyuge o la persona que tienes enfrente? No te sirve de nada porque no te importa, porque no tienes voluntad de hablarle bien, porque no quieres hacer las cosas que Dios manda. Pero cuando tienes ambas cosas, la relación va a poder funcionar. Entonces el contexto es importante. Vamos a ver el contexto de este pasaje. Busquen primero Santiago 4:1. Fíjese bien, acuérdense que en el texto original no existían capítulos y versículos, y era un discurso seguido, continuo, y hay relación entre lo que sigue y lo anterior a ello. También acuérdese que Santiago es una carta, aunque sea un discurso para una iglesia, sigue siendo una carta, y las cartas solo se entienden si se leen de principio a dónde, hermanos, a fin, si no, no se entienden. Santiago capítulo 4, versículo 1, quien lo tenga de lectura y póngase de pie y hable con voz fuerte. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hasta ahí, hermanos.
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿En dónde están sucediendo las guerras y los pleitos? Digan todos, entre vosotros. Allí dice, ¿en dónde está el contexto de esta mala comunicación? Porque pleitos y guerras es una mala comunicación. Las personas están teniendo pleitos y guerras, y cuando dice alguien que tiene pleitos y guerras, no es que se están comunicando bien, es que se están agrediendo, se están lastimando, se están molestando, se han convertido en rivales el uno del otro. De hecho, son ideas sinónimas. Mire, ¿de dónde vienen las guerras y los, qué dice? Pleitos? Es la misma idea. Guerras y pleitos describe una comunicación deficiente, grosera, agresiva, altanera, egoísta. ¿En qué lugar se está dando esa comunicación? Entre nosotros. ¿Estaban teniendo los lectores de Santiago problemas, hermanos? Sí. Y luego busquen, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. Quien lo tenga, póngase de pie y déle lectura con voz fuerte. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá. Perdón, no era el 13, era el versículo 11. Hermanos, no murmuréis unos de los otros. Hasta ahí, dejémosle. ¿Qué estaban haciendo? Todo esto está unido. Después que ustedes se sienten a leer Santiago, van a ver que no hay separación. No murmuréis los unos de los otros. Fíjese bien, ¿para qué se usa la lengua? Para murmurar. Ahora, la persona no murmura sola, no se sienta y empieza a decir, mira cómo se está portando. Dice, no murmuréis los unos de los otros. ¿Murmuran en qué? En grupo, hay una mala comunicación, porque no son honestos con las personas, no hablan con ellos, no expresan los que les molestan, no se comunican. Lo que hacen es hablar entre otros. Ahora vean por favor Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Que no tenga de lectura. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Había sabios y entendidos entre ellos? Les está llamando la atención. Les está diciendo, a ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si lo es, les da un imperativo, muéstrelo. No nomás diga que lo es. Si de verdad lo es, muéstrelo. Que se note, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Las obras deben ser mostradas a través de la buena conducta, del buen hablar, del buen comportamiento, y con sabia o en sabia mansedumbre, una manera cordial, es decir, con consideración hacia los que están a tu alrededor. Y finalmente nos damos cuenta, hermanos, que estos hermanos habían tenido tales problemas porque había gente que se estaba poniendo a enseñar sin estar capacitada y aún cometiendo errores mientras lo hacía. Leen Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué pasa cuando Santiago les escribe? Se están queriendo hacer maestros muchos de ellos. Cualquier persona que se para a enseñar, hermanos, sin estar capacitada, comete errores. Ahora, todos estos pasajes muestran un contexto donde la lengua se puede usar mal, pero también, hermanos, puede ser usada mal en el matrimonio, en el noviazgo, en el trabajo y en cualquier relación. Nosotros ya establecimos que los problemas de Santiago se están dando entre hermanos, en la iglesia, en sus comunicaciones, pero esto mismo que pasa aquí es verdad en cualquier otro lado. En cualquier otro lado se presenta exactamente lo mismo, hermanos. Por eso, esas mismas son las razones que vamos a aplicar a cualquier comunicación. Si viene un matrimonio que tiene problemas de comunicación, ¿a dónde vamos a recurrir para aconsejarlo? A Santiago, porque Santiago nos habla de la mala comunicación y nos habla también de la buena comunicación. Santiago tiene enseñanzas de la comunicación. Ahora, note usted que los errores son específicos. La semana pasada les dije lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, decimos el texto de Filipenses en el capítulo 3, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, y mirar a los que así se conducen. La gente siempre nos va a hallar errores, nunca vamos a imitar a Pablo. Pero si leemos el contexto donde Pablo habla, que menciona dos cosas. La primera de ellas es que anda conforme a la fe en Jesucristo y prosigue a la meta, el premio de su premio llamamiento. Son dos, nos vamos a entender que ya estamos imitando a Pablo, es decir, ser imitadores de mí así como, y mirar a los que así se conducen. Ahora, yo imito a Pablo en que yo estoy salvo por la fe.
Yo invito a Pablo en que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Cuando es específica la enseñanza, la podemos imitar todos. No se hace algo tan elevado que nadie lo pueda cumplir. ¿Eres tú imitador de Pablo en ese sentido? Lo vimos la semana pasada, ¿lo eres o no? Sí, por eso aquí también hay un problema en específico. Si alguien te dice, no te debes de hacer maestro, ¿por qué? Porque vas a recibir mayor condenación. Espérate, hay un contexto en el que esa declaración se dice. En el contexto, vean cuál es el problema. Vean el versículo 2. ¿Qué dice del capítulo 3? Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quién es el mal maestro? El que ofende. El que ofende. Está especificando. Tienes que tener cuidado de no ofender. Ahora, no está diciendo Santiago que la gente se siente ofendida. Porque cuando la gente se siente ofendida es una cosa. Cuando ofendes es otra. Porque en las ofensas hay palabras específicas que se llaman ofensas. Y en el sentirse ofendido es de acuerdo a lo que traigas en tu interior. Porque aunque la palabra de Dios se predique bien, la gente se va a sentir ofendida. Dice un predicador, la gente se la pasa ofendiendo a Dios todo el año, si un día se sienten ofendidos por la palabra, déjalos que bueno. Ellos no tienen pretexto cuando lo ofenden a Dios todo el año. Es decir, la palabra de Dios ofende a veces. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Esto los ofende? ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 6, ¿qué dice? Esto os ofende. El hecho de que la gente se sienta ofendida no es la regla. Es la regla que ofendas con la palabra. Lean el texto, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, ¿en qué? Ese en palabra significa con palabra, a través de la palabra. O sea que es una palabra específica. Lo vamos a ver en un momento. Pero vean cómo entonces es específico. Las personas, hermanos, tienen que aprender estas cosas. Por eso vamos a comenzar con 3 preguntas. ¿Qué es ofender? ¿Cuándo se usa mala lengua? ¿Y qué miembro se usa en una discusión? La lengua, obviamente. Una mala comunicación. Cuando ofendes a otro, muestras lo que hay en tu corazón. Es algo que te va a enseñar el texto. Por ejemplo, lean el capítulo 4, versículo 14, que dice de la siguiente manera. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿En dónde están los celos amargos y la contención? ¿Quién tiene el problema? ¿La persona o la persona que está enfrente? La persona que lo tiene adentro, en su corazón. Hermanos, cuando aprendemos la consejería nos damos cuenta que somos muy responsables de nuestra propia miseria. Si nos estamos sintiendo mal es nuestra culpa en muchos sentidos, porque pudiendo responder de manera buena a lo que nos hace, decidimos la autocomiseración, la lástima por nosotros mismos, decidimos el rencor que es tan dañino y la amargura, y nos dañamos nosotros mismos. Fíjense bien, si tenéis celos que amargos, no solo celos, dice amargos, dice el pasaje, pero si tenéis celos amargos y contención, una persona está enojada con otra, estoy enojado con alguien más. Lo tengo aquí en el corazón, me molesta, le tengo rencor, eso es contención, está enojada, un grito, y tiene celos, tiene envidia, está molesta, ¿por qué quiere esa persona nada más las cosas para él? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no seas soberbio, no hables de más, no uses mala lengua. Y luego dice, ni mentáis contra la verdad. Fíjense bien que el problema se causa a la misma verdad, por eso dice mentir contra la verdad. Hermanos, la manera en que tú hablas expresa lo que hay en tu corazón. ¿Por qué me estás hablando de ese modo? Es que también tú, fíjese bien, así sí o no dice, ¿por qué me estás hablando de ese modo? Es que también tú. Eso es una justificación de su mala manera de expresarse. ¿Por qué la persona te está hablando de ese modo? Respondan todos, por lo que tiene en su corazón. ¿Sí o no dice Santiago eso? Sí, los problemas están por lo que hay. El Señor Jesucristo dijo, ¿de dónde viene? El Señor Jesucristo dijo, porque de dentro del corazón viene, número 1, los malos pensamientos, las avaricias, los adulterios y todas las demás cosas que los hombres hacen. Quiero que te quede muy claro, si tú eres grosero o grosera, si le faltas al respeto a los demás, si no te importa sentir consideración para otros, eso habla de tu mal corazón. Eres una persona mala dentro de ti, grosera. Eres una persona desconsiderada. ¿Se entiende lo grave que es esto, hermanos? Van a ver ustedes qué
¡Qué terrible! Cuando yo leí esto me di cuenta que soy perverso en ocasiones. En serio, hermanos. Y si usted no lo alcanza a ver, déjeme decirle que usted es un hipócrita. Porque cuando estamos enojados pensamos tan mal de los demás, que si pudiéramos ver esos mismos pensamientos cuando estamos tranquilos, nos avergonzaríamos de ellos. Porque nos sentaríamos a ver una película donde decidimos vengarnos, donde pensamos mal, donde reformamos a la persona. Dice Mateo en el capítulo 7, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la bigota que está en tu propio ojo? Deformas a la persona, es perversa, mala. Cuando el malo está haciendo, uno, le ves una bigota y tiene una pajita. Y tú estás cargando tu bigota y burlándote de la pajita del otro. Su pajita. Así de feos tus medios. Por eso la Biblia utiliza tantas descripciones tan terribles y vamos a ver algunas de ellas. Vamos a comenzar con la primera. Fíjese bien. La comunicación que agrada a Dios necesita tener sabio uso de la lengua. La comunicación que agrada a Dios necesita tener sabio uso de la lengua. Pero para ello se necesita tener conciencia de todo el mal que puede hacer la lengua. Quiero que vean, hermanos, y tengan conciencia de todo el mal que es capaz de hacer la lengua. Porque si no tenemos conciencia de qué grande mal es capaz de hacer, no vamos a medirnos a la hora de hablar. No vamos a buscar tener una comunicación buena con las personas. Vean por favor el versículo 2 del pasaje. Dice Hebreos, Santiago 3:2, Filipenses, que estuve estudiando esas cartas. Ahora sí, hermanos. Santiago capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos muchas veces. Y luego dice en el versículo 5, hermanos, de ese mismo pasaje, véanlo conmigo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se capta de grandes cosas. Fíjese bien. Aquí nos enseña en el contexto que la lengua puede ofender y al mismo tiempo captarse mientras lo hace. Y vamos a estudiar qué significa eso que estamos diciendo. Ahora, hermanos, dice el pasaje, porque muchos ofendemos, ¿cuántas, hermanos? ¿Qué significa ofender? Herir a alguien, lastimarlo. Las palabras tienen intención cuando se dicen. Las palabras tienen intención cuando se dicen. A ver, hermanos, vamos a ver qué tan malitos o tan buenos somos para hacerlo. Díganme una cosa que ofenda a los demás. Cuando estás discutiendo con alguien, digamos que estás con tu mujer o tu marido, o con tu novio o tu novia, o con algún hermano en tu casa y le vas a decir algo que le desagrade. A ver, díganme uno, que lo hiera, que lo lastime. Les voy a poner un ejemplo. Los niños cuando están chiquitos y llegan a nosotros hermanos le dicen, mi papá no te quiere, o no le dicen eso. Me quiere más a mí. A ver, denme ejemplos, hermanos. Tenemos una iglesia que nunca aprende a hacer. Sí, cómo no. Si pudieran hacer una lista de cuando se pelean, eres un inútil. ¿Ustedes creen que ofenda eso? No, ese sentido. Después hasta la ponen una playera. Mi papá me dijo, soy un inútil. ¿Está bien que digan eso a los hijos? Me dice, todos ofendemos muchas veces. Y aquí dice Santiago, digo que Santiago no está inspirado. A ver, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más, hermanos? No te pareces a tu hermano. ¿Ustedes creen que hagas sentir mal eso a una persona? ¿Qué más? No sirves para nada. Mira, Sarena y Josué están pensando exactamente igual. ¿Qué más, hermanos? Sigan, échenle ahorita que hay salsa. Desahóguense, no se crean. Los psicólogos son los que dicen eso. La comparación con las demás personas. Me das vergüenza. Pero entonces Pablo ofendió a los corintios la semana pasada, porque lo leímos, y Pablo le dijo para vergüenza de vosotros. Os digo, hay formas de decirlo, ¿verdad? Hay formas de decirlo. Hay intención. Ahorita lo van a ver en el contexto, por eso estoy sacando esto. ¿Qué más? A ver, hermano Daniel, ayúdanos. Bueno, eso es más que nada enojo, pero una expresión que quiera más. Puede hacer sentir mal esa expresión. Tú no sabes, eres un ignorante.
intención de hacerlo. Hermanos, cuando las palabras de Dios utiliza la palabra ofender que aparece en este texto, es una palabra que significa hacer una falta. Pero en el contexto dice ofender en palabra, lo que quiere decir que, por eso tradujeron ofender, o sea, faltas en la palabra. Esta palabra significa que le faltas al respeto a una persona. Si, por ejemplo, es tu padre, y tu padre es el que te está diciendo algo, tu madre, tú utilizas palabras que le faltan al respeto. Pero en el pasaje esto pasa porque las personas no se refrenan. Ahora dice que entonces, que para conocer, hermanos, para tener conciencia de cómo se usa, se le da uso sabio a la lengua, hay que conocer todo lo mal que puede hacer. La lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Mire, lea el versículo 5, hermanos. Lea el versículo 5. Dice Santiago 3:5. Dice el pasaje. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se capta de grandes cosas. Ve aquí cuando grande bosque enciende un pequeño fuego. Estas ilustraciones hablan del poder de la lengua. ¿Qué poder tiene la lengua? Bueno, vamos a ver las ilustraciones. Leamos los versículos 3 y 4. He aquí, esa expresión significa, mire, para ilustrar el poder que tiene la lengua. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cuántos de ustedes se han subido a un caballo? Levanten la mano. ¿Cómo se siente cuando te subes a un caballo que le pegas las piernas en el cuerpo? ¿Has sentido su respiración, su corazón, su fuerza? Que cada vez que él da un paso, sientes hasta cómo pisa mal. Por ejemplo, si mete una pata en un hoyo, ¿cómo se sienten en tus nalgas? Porque se sienten las nalgas, ¿o no? ¿Cómo se siente? ¿Y qué? ¿A quién le da miedo cuando se sube un caballo? A ver. Hermano Mariano, también te da miedo. Daniel dice también. ¿Por qué nos dan miedo? Porque se ve tan imponente, normal. Está tan grande, está tan fuerte. Puede caerte encima. Una vez en Santa Paula, un papi traía un caballo negro, muy bonito, hermoso el animal, y lo levantó y el caballo cayó encima. Imagínense, quedaron pocas ganas de volver a levantarlo. No se quedan, se volvió a trepar. Se me hace que era el hijo del presidente municipal de aquel tiempo, no me acuerdo si lo era en Santa Paula. Pero vean, ese animal tan grande, lo único que le hace es jalarle el freno y ¿qué hace el caballo? Obedece. Nada más con jalarle el freno. Obedece. Me parece tan impresionante que le torces un poquito y el caballo se va torciendo. Y luego le das por otro lado y el caballo se vuelve a torcer. Que te hagan así, se oiga las que hicieron así. A ver si no te torcía, no me haga. Pero miren, hermano, el poder, ese poder impresionante, a quién se le habrá ocurrido, no sé, pero vieron que era la manera, pero hácelo un humano y no le funciona. Vean la otra ilustración, dice el versículo 4, mirad también las naves, hermano, no se llaman de Star, o la guerra de las galaxias. Bájale un poquito al micrófono para que se acomode más, la bocina está sin grande por la batería. Le bajas y le vamos a subir. Al que le dé sonido, por favor. No, ese no ahorita que vaya como de, por favor. Gracias. Ahora, vean ustedes, las naves son los barcos, así se les llama a las naves. Y si miran también las naves, aunque grandes, parece que hace como. Y llevadas con impetuosos vientos, ¿alguna vez, hermano, le ha tocado a ustedes ver un viento fuerte? Dicen impetuosos. ¿Quién de ustedes se ha subido a un barco, hermanos? Nada más en Guayaritos, cuando te subes a esos barquitos de Chapala, la lanchita esa, ¿verdad, Josué? Ahí en Acatlán. Si se suben a esa lanchita ya están temblando. Imagínense si los agarraran un viento impetuoso, pero la capacidad que tiene un barco de surcar a través de esos vientos, pero no lo hace el barco, dice, son llevadas por un pequeño timón, pero vean la frase, por donde el que las gobierna, ¿qué dice? Quiere. ¿Qué hace el barco? La voluntad del timón. Nomás le mueve un poquito y el barco se mueve. El mismo poder que tienen estas cosas, lo tiene teniendo. Ahora, finalmente dice el versículo 6, en el versículo 5 al final, perdón, dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Para acabar, hermanos, con todo el bosque de la primavera se necesita solo un cerillo. Níguenmelo, solo un cerillo para cambiar, para acabar con cualquier relación.
se necesita solo una lengua afilada y perversa. Es suficiente para destruir una familia, para destruir una iglesia, para destruir una empresa, para destruir cualquier cosa. Ve nada más el tremendo poder que tiene la lengua. Lo que sale de tu boca puede destruir hasta lo que no te imaginas. Lo que sale de tu boca puede incluso acabar con una vida. Ya no me importa si tienes algo para que me vienes. Dice la canción, ojalá que te mueras, me dijiste esa tarde o esa noche y cerraste. No puedo. ¿Y qué hace la persona obediente? Va y se queda. Terriblemente. La lengua tiene un poder, hermanos, tan terrible que se compara a un pequeño cerillo que lo eches y empieza a ver tan grande que destruye todo lo que hay a su alrededor. Pero ahora vamos a ver, hermanos, cómo funciona. Dice que se jacta de grandes cosas. Otra versión traduce puede dar grandes discursos, pero la función de esta frase no es buena, es mala. Y la palabra jactarse, hermanos, aunque significa alabarse presuntuosamente o alardear, en una discusión, el jactarse es cuando le dices a las personas, no me importas. Eso es jactarse. ¿Por qué? Porque está diciendo la persona, yo soy importante solo, tú no me importas. Y cuando le dice, no encuentro otras u otros como tú, se está jactando. Oh, no te necesito. ¿Qué está haciendo? Se está jactando. Pues si quieres y si no, ahí tienes la puerta. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, soy autosuficiente. Cuando las personas se portan así, yo les digo, un momento, tú no eres la persona más importante en el mundo, hay un Dios sobre ti. Y eres una persona pequeña en todo este mundo. Y el día que ese Dios levanta su mano del trono y dice, ¡basta! Ese día te acabas. Un día salió Nabucodonosor y vio la ciudad más hermosa que podía haber en ese tiempo, con jardines hermosos colgantes en Babilonia, con un río que entraba por la ciudad, maravilloso, y dijo, no es esta la ciudad que yo construí con la fuerza de mi poder, y arriba estaba Dios mirándole y dijo, vas a ver ahorita, y lo humilló, y lo hizo como una bestia, y le crecieron las uñas de las manos, y le creció el cabello, como si fuera un animal, se volvió loco, y anduvo comiendo pasto como una vaca. Todo porque dijo Dios, basta. Y esto es verdad. Ustedes pueden leer la historia. Durante un periodo Nabucodonosor no se escribe nada de él. En los anales de la historia no se escribe nada de él. Hasta que después vuelve a resurgir. Y dice, y al tiempo alcé mis ojos a los cielos. Y a la vea que quita reyes y pone reyes y hace su voluntad. La gente se jacta cuando está en una discusión, hermanos, dice el peor error. Es el peor error, porque la comunicación es un pecado contra Dios, el jactarse. Los soberbios son algo que Dios detesta. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra de Dios, y da gracia a los humildes. Y mientras las personas están en una mala comunicación, pueden alardear todo lo que quieran, no te ocupo, no me importas, que lo que quieras, nos vemos y que no sé qué, pero el día que Dios dice basta, entonces las personas se acuerdan de que hay un Dios. Créanme. Un día me volví soberbio y Dios me dijo, porque no puedes ser soberbio y que alguien no pida confianza. No, mis hermanos, es un pecado terrible. Y alardear mientras estamos enojados es olvidarnos de que solamente somos criaturas. Dios nos creó y somos débiles y insuficientes muchas veces. Por eso es que la comunicación empieza, hermanos, aprendiendo humildad. Y cuando aprendemos el mal uso de la lengua y el grado al que se puede llegar, nos acordamos de que podemos ser tan perversos que si nos miramos en un espejo nos daría vergüenza. Y entonces haríamos lo que dice Santiago. Este pasaje está, hermanos, cuando yo lo leí me quedé, está tan interesante el texto. Vamos a ver algunas cosas. Bien. Vamos a empezar a hablar del versículo 6 en adelante del capítulo 3. Y vamos a poner mucha atención, porque luego se tuerce ese texto y se dice lo que el texto no quiere decir. Dice el versículo 6, escuchen con atención. Dice, y la lengua es un pueblo, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es bien interesante lo que dice aquí. Lo primero que tenemos que entender a la hora de entender este texto, hermanos, es que la comunicación que agrada a Dios, hermanos, necesita tener sabio uso de la lengua porque hay normas que estamos obligados a seguir. Hay normas que estamos obligados a seguir. Miren, lean el versículo 10 del capítulo 3. Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, todos lean la última parte. Esto, ¿qué dice, hermanos? No debe ser así. ¿Hay normas o no hay normas? El debe ser así es una norma. O sea, te está obligando, te está diciendo, momento, hay formas de comunicarse, hay normas de hacerlo. Esto no debe ser así. Y si no debe ser así, ¿de qué modo debe ser? El otro. Hay normas en la comunicación. Ahora, regrese al versículo que leímos. El versículo que leímos fue el versículo 6. La lengua es un juego. En este contexto te está diciendo la lengua no debería ser, ¿qué, hermanos? Un juego. Pero lo es. La lengua no debería ser, ¿qué? Un juego. ¿Por qué? Porque no debe ser de esta manera. Por lo tanto, a la hora de leer en versículos anteriores te debes de acordar que te está describiendo el mal uso de la lengua para que no la uses de esa manera. ¿Se entiende? Vamos a entender porque aquí hay muchas metáforas, expresiones figuradas que tienen la función de indicarnos cuán mala y perversa es la lengua. En primer lugar, hermanos, la lengua no debería ser un fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema. ¿Y qué hace la lengua cuando se usa como un fuego? Hace daño. Dice la Biblia también, hermanos, que donde no hay leña se apaga el fuego. Y la leña en ese pasaje, ¿cuál es? A ver, los que han leído saben cuál es la leña. No lo han leído, no es la lengua. La leña en ese pasaje es el chisme. La lengua en ese pasaje es el chisme. En ese y en otros pasajes es el chisme. Pero también se usa para cuando hay contienda, las malas expresiones. Si leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa. ¿Qué es esa? La contienda. ¿Ven ustedes? Entonces, el fuego, hermanos, quema, hace daño. Puede ser que encienda algo hasta arder. Y cuando nosotros buscamos la palabra quemar en el diccionario, usada de manera metafórica, significa enardecer las pasiones y el afecto del ánimo. Hay gente que cuando está enojada se pone hasta roja, que parece que se va a prender de fuego. ¿Por qué? Porque está enojada, está molesta, está agresiva, se ha enardecido de tal manera que muestra todo su coraje y se pone toda roja y está enojada. Así es la lengua. Te hace que todo tu cuerpo se transforme. Y dice el versículo que la lengua aparte es un mundo de maldad. ¿Qué significará la palabra, la expresión mundo de maldad, hermanos? ¿Qué significará la expresión mundo de maldad? La idea es que no debería ser usada para expresar maldad, pero es capaz de tantas y tan diferentes tipos de ofensas que parece un mundo. Por eso decimos, es un mundo de maldad, porque puede decir tantas y tan diferentes ofensas. No, hermanos, ¿saben ustedes cuántos usos tiene una sola mala palabra? Es más, la palabra madre, cuando ustedes la usan en una mala palabra, la palabra madre, tiene más usos de palabras y de ideas que ustedes se sorprenderían en buscarlas en un diccionario de todas las groserías que se pueden decir con nomás la palabra madre. Podemos usar nuestro vocabulario de tan formas tan variadas y tan malas que podría ser un mundo de maldad. Piensa, hermanos, en una de las agresiones que te dijeron en la vida. Algo que te hubiera lastimado. Y acuérdate de las palabras exactas que usaron. Tenía la función de expresar maldad. Ahora, dice el versículo a continuación, en 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Miren, hermanos, esta metáfora tiene la idea de como si la lengua fuera un líquido que se fuera corriendo. ¿Qué hace? Contamina todo el cuerpo. Es decir, tu lengua afecta a toda la persona, y no solo la persona, sino también a todo ser humano. Una persona, hermanos, es una cosa cuando la miras, la ves por fuera, puede estar sentada, pasiva, dedicando, pero cuando llegas y la oyes hablar, entonces te das cuenta del tipo de persona que es. Cuando la conoces por la manera en que se expresa, es que su manera de hablar afecta a toda su persona. Por ejemplo, uno ve a una mujer y dice, ¿está guapa la muchacha? Si eres soltero, obviamente. Está guapa la muchacha. Y dices, le voy a hablar. Y te le acercas y luego, hola,
Hola, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Se le sale una arruga, ¿verdad? Le deforma la cara. No, pues es que tú alegras los días, por eso está bueno. Ay, payaso, no me vengas a decir tonterías. ¿Qué vas a hacer? No, se nos vuelves. Se miran, deforma a una persona completamente. Todo, pues va a estar muy bonita por fuera, pero dices, nada. Es perversa por dentro, es mala por dentro. Es capaz, hermanos, de mostrar lo que tienes en el interior. Y luego dice que al afectar a una persona, modera el comportamiento del ser humano, porque de la manera en que seas, lo va a expresar y así te vas a comunicar. Por ejemplo, una persona puede decir, yo no te voy a perdonar, fíjate bien lo que hizo tu lengua. Hizo una promesa, yo no te voy a perdonar. ¿Y qué pasa? Todas las emociones participan en esa promesa. Te vuelves duro, te vuelves grosero, te vuelves rencoroso. Fíjate bien cómo afectó toda tu vida. Todo por decir, yo no te voy a perdonar, porque te predispone la manera en que tú piensas y la manera en que hablas, así es como actúas. Ya no me siento bien en la iglesia, ¿qué estás haciendo? Predisponiéndote. ¿Y qué vas a empezar a sentir? Que no te sientes bien. Ya estoy harto de los hermanos. ¿Y qué va a pasar? Así te vas a poner. Lo mismo sucede en un matrimonio o en un noviazgo. Esta relación ya no me satisface. La gente se vuelve insatisfecha sola, hermanos. Observa. Imaginen que yo les pongo un video aquí de una playa. ¿A cuántos les gustan las playas? Obvio. Pero imagínense que en esa playa haya un edificio enorme con vista panorámica, con habitaciones de lujo, con jacuzzi, con una alberca a la orilla de la ventana, porque hay edificios que tienen a la orilla de las ventanas hasta su propia alberca o su jacuzzi para que te refresques y te dé el agua. Imagínate que tiene una pantalla plana con todos los canales que tú quieras. Empieza a imaginarte que hay unas camas cómodas. ¿Cuántos se sienten insatisfechos con la casa que tienen después de ver todo eso? Pero ahora imagínate que ves una casa de cartón, que no tiene cobijas, que duerme en el piso, que no tienen que comer, que no hay agua. ¿Cuántos se sienten satisfechos con lo que tienen en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos dan gracias por lo que tienen? La gente cuando habla mal se vuelve insatisfecha. Y eso pasa, ¿no? De esta relación. Ya. No me agrada esto, no me agrada el otro. Hace un estándar que no existe. Por eso es que deforma toda la persona la manera en que hablas. Pero cuando aprendes a darle gracias a Dios, cumple ese texto que dice, contentos con lo que tenéis. Ahora, Señor, no tengo la mejor cama, pero ¿saben qué? Tengo cama. No tengo la mejor almohada. El otro día, hermanos, yo estaba durmiendo en una almohada que eran como unos trapos, ¿verdad? Estoy así todos, me hacía todo chido en mi cabeza y yo, y nos fuimos a Walmart a comprar una almohada, y nos compramos una almohada así, hermanos, así. Y luego la facturabas y luego se hacía. Ay, ¿quieres almohada? 95 pesos, no, digamos que soy yo con nuestra almohadota también. Llegamos a cajas, eran las 12 de la noche. Allí en Walmart, después de las 12 cierran como 20 minutos para hacer corte. Ya estamos. Y luego le digo, ¿soy seguro que vale eso? Sí. Y llegamos y luego la pasan. ¿Cuánto es? 340 pesos. Estoy a gusto con mi almohada que tengo. No estaba a gusto, pero compré uno de 95, estaba más chiquito. Pero bueno, nosotros nos volvemos insatisfechos al anhelar aquello que no podemos tener y no valorar lo que tenemos. Este pasaje dice que deforma a toda la persona. Eso te está diciendo, la manera en que expresas te deforma porque te conoces, pero también la lengua te deforma porque lo que hablas es lo que haces y lo que dices y lo que sientes. Si empiezas a un día deprimirte y decir, se está bien mal, ¿qué vas a sentirte? Mal. Tu lengua es tanta dañina que no deberías de hablar. Hay cosas que no deberían de salir de la mente. Hay cosas que no deberíamos decir. Hay cosas que deberíamos guardar y cuando las guardemos deberíamos pedir perdón y no sacarlas. Porque son tan dañinas. Pero sigamos, hermanos, con el texto. Vean las metáforas que usa. Dice, inflama la rueda de la creación. Inflama la rueda de la creación. Sinceramente, ¿qué significará eso?
¿Qué significa esa frase? Inflama la rueda. Es una metáfora. Miren, la rueda lo único que puede ser es el mundo. La rueda, todo un círculo. Porque luego ustedes buscan las versiones y dice ciclo o curso. Y ciclo o curso se refiere a la existencia de la vida de una persona. O sea que si lo tomamos del otro modo, significa que la lengua daña toda tu vida y te hace cambiar o seguir un curso distinto de vida. Porque la palabra inflamar es encender. Aquí el verbo se llama transitivo, está indicando que es como si fuera un cerillo y le hicieras. ¿Y qué hace? Lo quema lo demás. ¿Qué es lo que quema? La rueda de la creación. La inflama. Pero luego la siguiente metáfora es más interesante, lo es en términos gramaticales. Miren, y ella misma es inflamada por el infierno. Allí ya la idea es diferente, hermanos. En ese pasaje el sujeto de la oración es el infierno. Como si el infierno fuera un cerillo. Haz de cuenta que el infierno es un tanque de gas. Y ese infierno lo tienes ahí y luego lo pegas a la estufa. ¿Qué tiene el infierno? Fuego. ¿Cuánto tiene, hermanos? ¿Cuánto le dura un tanque de gas? Díganme. El infierno no se acaba el fuego, ¿eh? Lo conectas y si tuvieras esos tanques lo pegas y cuánto le va a durar a la lengua. Dice, y es inflamada, ¿por qué? Es una metáfora muy interesante porque la gente es el infierno está encendiendo su lengua. Y por eso es que allá es donde van a ir las personas que no sepan usar su lengua. Es una metáfora tan interesante que te indica que la maldad del infierno por la cual la gente va al infierno se sale a través de la lengua. Pero no hay una razón que te lleva hasta el infierno. Pero ustedes creían que esa era la peor metáfora que nos podríamos hallar. Vean lo que dice a continuación. Dice el pasaje, me la brinqué de hecho, ¿verdad? No me la brinqué, hermanos. Dice, en el versículo 8, hermanos, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué interesante metáfora. Cuando la lengua no se gobierna, es un animal salvaje. Algunos de ustedes se ha subido un caballo que lo quiera tomar, pues yo tenía un caballo que era muy difícil de agarrar, me dice. Yo tenía un caballo que solo lo agarraban echando piedras en una cazuela y lo movía. Y el caballo pensaba que era maíz y se acercaba y cuando ya estaba cerca él lo agarraba. Me dice, hay caballos que son difíciles, pero cuando un caballo es bueno, te patea, ¿cómo se hace, hermanos? Difícil de domar. Miren, hermanos, en el versículo 7 dice, vean lo que dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, y dice, ¿y de seres de qué? Del mar, se doma y ha sido domada. ¿Quién los doma? El ser humano. Vi un video, hermanos, esta semana de unos pescaditos así. A ver si alguien lo vio en internet, así, donde el chino le hace con la mano. Y los pescaditos, todos en grupo de colores, se me van a enseñar lo que le dice. Y luego le dice, para acá, y todos en grupo así. Y luego uno se está saliendo de la fila y le hace. No sé qué le diría el chino, ¿verdad? Porque estaba hablando del chino, y uno le oía que decía borucas, y luego le hace así. Y el pececito se mueve. Yo veo que toman un delfín. Yo veo que toman una ballena asesina, como una orca, ¿verdad? Como la de Keiko. Pero un pececito de este tamaño, pues el ser humano puede domar esos animalitos. Pero cuando se trata de su lengua, es un animal salvaje. Hace un mal aquí y allá. Todo porque no le pone freno. Todo porque no le pone freno. Ahora, dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Imagínate esta botella. Imagínate la llena. Pero imagínate la llena de veneno. Hay venenos, hermanos, que atarantan a la gente. Pero el veneno de la lengua dice que es, hermanos, está hasta el tope. Vean más qué clase de maldad podemos hacer. Está reflejando al ser humano. ¿Tú crees que nunca has dañado a alguien cuando hablas? Estás equivocado. Nuestra lengua ha dicho muchas cosas hirientes, groseras, que lastiman, que hacen daño, que ofenden, que humillan, que son perversas. Puede causar gran dolor
porque es como un veneno, pero no solo un veneno, sino un veneno mortal. Sin embargo, la lengua puede llegar a decir cosas buenas y malas al mismo tiempo. Dice en el versículo 9 y 11: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué razón tienes para no ofender a alguien que esté delante de ti? Están hechos a la semejanza de Dios. No porque lo amas, no porque es buena persona, no porque te agrada, no porque se llevan bien. La razón por la cual no debes ofender a alguien que esté delante de ti es porque está hecho a la semejanza de Dios. En este pasaje se usan dos palabras, Dios y Padre, porque la palabra Padre te recuerda que eres un hijo. Y cuando tú ofendes a otro que es hijo de Dios, estás ofendiendo a su propio hijo, y un día el Padre te va a pedir cuentas porque ofendiste a alguien que Él creó a la imagen de Dios. ¿Cómo te sentirías tú, hermano o hermana, si ofenden a tu hijo o a tu hija? ¿Cómo se sentirían, hermanas? Que te hablan mal de tus hijos. Ahora, ¿cómo crees que se siente Dios cuando tú hablas mal de tus hijos o les hablas mal en su cara? Cuando los ofendes, cuando los agredes, cuando les haces daño. Tenemos miles de razones para no portarnos así. Estamos hablando del poder y el uso de la lengua. Para tener una buena comunicación tenemos que saber qué tan malos podemos ser, qué tanta maldad puede salir de la lengua, cuántos años de función puede causar. Vamos a dejar el mensaje hasta aquí, no voy a pasar del tiempo que tenemos preparado, y la siguiente semana, hermanos, seguimos con el tema, pero solo hemos visto un poco del gran alcance que puede hacer la maldad. Ahora, hermanos, que puede tener la lengua y la maldad que puede tener. Ahora, hermanos, ¿qué nos queda como idea para el día de hoy? Porque debemos aterrizar una idea. Si vas a comunicarte con otra persona, no le faltes el respeto, no le vieras. Y si estás enojado, acuérdate que Dios te va a pedir cuentas de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella daremos cuenta. Y Dios nos va a pedir cuenta. Hermanos, tratamos de tener una palabra cordial, amable hacia los demás, una palabra sazonada con sal. Y tratamos de hacerlo como hábito, porque entre más lo repitamos, constantemente nos haremos mejores personas y nos comunicaremos con los demás. Cuando tengamos discusiones con nuestra pareja, con las personas cercanas, lo veremos en nuestro vocabulario. Así haremos que la relación mejore y cuidaremos también el corazón.